competitivo del fútbol profesional a un especialista, muchos años en el fútbol formativo, profundamente vinculado al desarrollo de futbolistas y a la construcción de procesos de formación, el señor Claudio Vivas. Bienvenido, Claudio. Gracias. Buenos días para todos. Es un placer muy grande estar acá presentes, sobre todo que hay más de 50.000 personas escuchándonos a lo largo y a lo ancho del mundo, y es todo un orgullo poder estar presente y poder hablar de la formación infanto-juvenil en lo que es el proceso de un jugador de fútbol. Acá tenemos muchos jugadores, muchos exjugadores que seguramente nos darán cualquier tipo de opinión que sea para beneficio de cada uno de nosotros. El aprendizaje es infinito. No hay un límite para el aprendizaje desde mi punto de vista. Depende de cada uno de nosotros y depende también de lo que uno quisiera. Pero el aprendizaje es infinito. Yo a mis 57 años sigo aprendiendo y sigo escuchando, por sobre todas las cosas, porque creo que el fútbol es uno solo, pero en definitiva ha ido avanzando, ha ido creciendo y tenemos que ir adaptándonos también a todas esas situaciones. Pero entrando ya en tema y sin demorar, vamos a empezar. Como les dije, mi nombre es Claudio Vivas, soy director técnico de fútbol. He pasado por diferentes lugares, pero he comenzado en un lugar donde empezó Lionel Messi, pero en este equipo de 10 se cumple una situación bastante atípica, que el 30% del equipo se consagró en primera división y jugaron al fútbol profesionalmente durante más de 15, 20 años. Entre ellos tenemos 2 campeones del mundo y a Mauro le va a encantar, a Mauro Silva le va a encantar porque hay un ex compañero. Tenemos a Diego Quintana, campeón del mundo sub-20, tenemos a Cristian Bella, jugador de fútbol profesional, y tenemos al técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, que empezó a muy temprana edad con un técnico mal vestido, mal presentado, pero que en definitiva empezó en algún lugar después de haber quedado libre como jugador de fútbol. Lo bien que hizo Bielsa en dejarme libre. A mis 19 años empecé mi carrera como entrenador, sin capacitación, sin seminario, sin tener esa posibilidad que hoy tienen la gran mayoría de los formadores y los directores técnicos de ir perfeccionando su carrera. A partir de ahí, las etapas de infanto-juvenil, sobre todas las cosas en la parte de juveniles, tenemos 3 pilares muy importantes, que son la captación, que es la detección del talento, la metodología, que es la formación, es lo que yo voy a hacer con los jugadores y las jugadoras, porque es aplicable también al fútbol femenino, un fútbol que viene creciendo día a día y que es importante no dejarlo de lado bajo ningún punto de vista, porque es sumamente trascendental teniendo en cuenta todos los aportes que hace Conmebol para el crecimiento del deporte, y en este caso en el fútbol formativo. Y la competencia. La competencia en algunos países se desarrolla muy bien. Los jugadores terminan cumpliendo una cantidad de 30 partidos. Desde mi punto de vista, y sin entrar en polémica porque hay apertura y hay opiniones y todas son respetables, lo importante no es ganar en la formación, lo importante es formar, porque después las consecuencias las sufre el técnico de primera división. Entonces, tengo que formar jugadores ganadores, sí, pero también tengo que formar jugadores en todos conceptos. Pasando así muy por arriba al puesto específico que vamos a hablar, lo que necesitamos cuando hacemos una visoría, especialmente a partir de los 12, 13 años, no vamos a encontrar nunca las características de un centro delantero con todas las necesidades del puesto. Seguramente hay algunas situaciones que la van a ir mejorando con el trabajo permanente. Pero en el fútbol infantil tenemos que tratar de impulsar en muchos países que los chicos empiecen a jugar a los 6 años. Porque yo
tengo 57 años y jugaba en la calle, pero eso no ocurre hoy en el día a día. Entonces lo que tengo que hacer es potenciar que los chicos de 6, 7, 8 años jueguen en espacios reducidos, con balones chicos, que se puedan adaptar, que conozcan el juego, que sepan que hay un reglamento, que muchas veces nosotros desconocemos. Es importante que a esa edad la parte lúdica esté por encima de todo y a partir de los 9, 10 años empezar a trabajar todo lo que son las técnicas. Tratar de impulsar a aquellos jugadores creativos que existen a temprana edad y no privilegiar quizás un sistema, una forma. Lo más importante a esa edad es encontrar al jugador y a la jugadora que pueda desenvolverse dentro del campo de juego. Después van a ir encontrando en su polivalencia el lugar adecuado y tienen mucho tiempo para ir cambiando de posición. Hay jugadores que cambian de posición. Yo tuve un jugador, Matteo Retegui, juega en la selección italiana, que en la quinta de Boca jugaba de volante por derecha y Saturno vino un día y me lo sugirió y yo dije, tenés razón, vamos a hacerlo y lo hicimos. Y hoy Matteo Retegui es un centrodelantero a nivel internacional. Desde los 6 años a los 13 años, todas las prácticas tienen que terminar con un partido de fútbol, que es lo que hacíamos nosotros, jugar al fútbol. Nosotros estábamos 3, 4 horas jugando al fútbol y nos tenían que venir a buscar para ir a comer o para ir a la escuela o para ir a estudiar. Después algunos ejemplos, algunos ejercicios en espacios reducidos donde vos podés hacer la pared, el dribbling, el toque a una intención, a 2 intenciones, saber defender, saber lo que es un 1 contra 1, saber lo que es defender en inferioridad numérica, desmarcar, que es moverse a un lado diferente al que estoy parado. Todo eso lo podemos lograr en espacios reducidos. Otro ejercicio que utilizamos para cambiar de orientación. Todos estos ejercicios son aplicables para chicos y chicas a partir de los 10 años. Después hay infinidad de ejercicios, cada uno de nosotros seguramente tenemos muchos, pero es solamente a título de ejemplo. Cuando entramos a la etapa de fútbol juvenil, ya nos tenemos que acordar de las primeras planillas del puesto específico, porque el puesto específico nos va a ayudar para muchas situaciones. Nos va a ayudar para hacer el seguimiento individual de los jugadores, para poder planificar en la semana con un día exclusivo para trabajar en ese puesto específico que tanto lo necesitan los delanteros, los defensores. A mí no me sirve de nada que en un entrenamiento un central haga definición. Sí, está bueno porque patea al arco, se divierte, la pasa lindo, pero a mí lo que yo necesito de un central es que sepa defender, que sepa tener una cobertura, que dé un buen pase de salida, que gane en el juego aéreo. Y el delantero sí, obviamente. Entonces yo tengo que dedicarle en una planificación un día a la semana. No voy a hablar de la parte física y de la parte mental porque en este seminario hay gente muy preparada que lo va a hacer mucho mejor que yo, pero a partir de los 14 años, que es ahí donde empiezan los chicos a pensar, decir, bueno, yo quiero construir mi carrera, quiero empezar a construir mi carrera de futbolistas. Pero sí es importante trabajar la parte física y la parte mental. Para mí la parte mental y la parte física son sumamente necesarios. Después necesito algunos ítems para poder planificar la semana. Acá están un poco más desarrollados. Un repaso de la técnica individual, situaciones a nivel individual y lineal. Puedo trabajar la línea defensiva, puedo trabajar el aspecto individual. Y también tengo que largar un equipo a competir. Por lo tanto, tengo que darle una idea global, un funcionamiento, un estilo, una forma, lo como ustedes le quieran llamar. Por lo tanto, tengo que dedicarle un día a la práctica de fútbol y tengo que dedicarle un día a lo que es, ahora lo vamos a ver, una idea de juego. Después, obviamente, como tenés que competir, tenés que saber y enseñarle a los chicos cómo es el marcaje en una pelota parada, los laterales, la ejecución de penales, bueno, todo ese tipo de cosas que aquí podemos tener mucha variable porque a algunos les gustará marcar en zona, a algunos les gustará marcar hombre a hombre, a algunos les gustará marcar de diferentes estilos. Pero sí es importante, desde los 14 años hasta que el jugador llega a primera división, darle una organización de juego a las categorías. No que las categorías tengan... ahora vamos a hablar de sistema de juego, pero sí es importante que las categorías entiendan de que hay aspectos defensivos y ofensivos de las cuales yo tengo que trabajar. La parte de la salida, saber que la salida no es solamente corta, que hay una salida intermedia, que hay una salida larga, y todo eso se trabaja en el día
si quieren llamar por semana, el día miércoles o el día jueves cuando se hace la práctica de fútbol. Porque tengo que tratar de encontrar una organización del juego para que le permita a cada uno de los equipos desarrollarlo en el campo y poder competir en la categoría que le toque jugar. A partir de ahí, un ejemplo de las situaciones mucho más importantes que tiene el fútbol, que para mí es algo que nosotros tenemos, desde mi punto de vista, tenemos que luchar. Principalmente el trabajo en equipo. Yo trabajo en equipo, quizás uno llega a una institución y es importante saber de que no podés llegar con mucha gente, pero sí tenés que tratar de encontrar dentro de la institución la gente adecuada para cada situación, pero hacerle creer en la convicción de tu mensaje, el liderazgo y seguir adelante ese proceso. Por eso el ejemplo concreto es la aparición de los volantes ofensivos en lugares difíciles de recibir, que son las recepciones de entre líneas y las recepciones profundas. Ese jugador creativo que recibe, que se da vuelta, que sabe gambetear en lugares donde tiene que saber gambetear, porque también es cierto, hay situaciones donde el jugador comete algunas imprudencias y bueno, para eso está la corrección del entrenador y el mensaje conciso que tiene que tener. Un ejemplo de lo que hablamos del aspecto global, la séptima de Boca, categoría 2001, que dirigía Cristian Bella. Un trabajo analítico, si ustedes ven, acá no hay rivales. En lo analítico yo creo mucho porque lo analítico lo que te permite es la repetición, es encontrar los movimientos adecuados, es saber que si hay un error se puede corregir, porque el error es parte del aprendizaje. Si yo castigo al error, ese jugador no lo va a querer intentar nuevamente. Entonces lo que tengo que hacer es corregirlo para que él pueda seguir equivocándose la menor cantidad de veces posible. Acá Valentini jugando en Italia, Sande jugando en un equipo de Argentina, Varela recibiendo entre la línea de los dos centrales, porque este equipo jugaba con línea de 4, recibiendo de contención. Ahora vamos a ver a Taborda descendiendo para rebotar de espalda y para darle lugar a Sande, que termina mal, pero después en la otra situación que vamos a mostrar, lo mejora. Entonces son situaciones del aspecto global que le da un estilo de juego a la institución, un estilo, un modelo, un diseño, cualquier sinónimo que ustedes quieran utilizar. Fíjense cómo termina. Pero acá va a terminar mejor. Una jugada muy similar, apertura, trato de atacar por un lado, no puedo profundizar, aseguro la pelota, intento gambetear, no puedo, pego la vuelta hacia atrás, hago jugar al contención, hago recibir al contención, recibe Ramos Mingo, un jugador que está jugando en Brasil, de central izquierdo, porque ahí está la situación. De esta categoría nadie se acuerda que fue campeona en el torneo que también organiza Universidad Católica de Chile en el 2017. Los que se acuerdan son de los 5 o 6 jugadores que llegaron a Primera División. Y ahí está el trabajo nuestro. Ahí está el trabajo de formación. Ahí está el desafío que tenemos que tener nosotros como formadores. Por supuesto que a todos nos gusta ganar, salir campeón, pero lo más importante es eso, poderle corregir a Sandes, que antes la había tirado atrás del arco, que acá tiene un centro llovido al segundo palo y que Taborda pueda convertirlo en gol. De eso se trata un trabajo de formación. Quizás, creo yo, el rival creo que es Patronato, creo que la jornada la ganó Boca, pero no es lo más importante. Lo más importante es que a la edad de 16 años, 5 o 6 jugadores son jugadores que están jugando en la elite a nivel mundial. Para ir desarrollando un poco la idea, en fútbol infantil yo quiero que desarrollen 2 sistemas de juego, porque obligadamente a partir de los 10 años la misma competencia te obliga a competir, entonces vos tenés que desarrollar una idea de juego. Creo que es importante empezar sobre lo básico y creo que también a partir de los 14 años profundizar estos 2 sistemas de juego que, como verán, de los 4 sistemas de juego hay algo que sobresale, que es el volante creativo. El número 10. Ese que muchas veces nosotros lo ponemos al costado para privilegiar el sistema de juego. Y nos estamos equivocando, porque lo que tenemos que hacer es potenciar a ese jugador. En divisiones juveniles, a partir de los 14 años, desarrollar un sistema que está en la actualidad, que también puede jugar, si te animás, con 2 volantes ofensivos, no necesariamente tienen que ser intermedios,
o mixtos, los famosos número 8. Podés jugártela y decir, pongo 2 número 10. Muchos equipos lo hacen. Y después un sistema con línea de 3, porque la línea de 3 no es lo mismo que la línea de 4. La línea de 3 hay mayor cantidad de espacios, las coberturas son diferentes, los relevos son totalmente diferentes. Si jugás con 2 contenciones hay un relevo de un lado, relevo del otro. A veces jugás con laterales subidos, a veces jugás con volante subido. A veces muchos entrenadores utilizan extremos descendidos. Entonces acá es donde ves la polivalencia, porque vos decís, acá en línea de 4, este lateral defiende acá, 1 contra 1, evita centro, pero después tiene que pasar a la mitad de la cancha, recibir en posición de volante, y después tiene que terminar en centro. Entonces esa es la polivalencia que nosotros le tenemos que dar a las divisiones formativas, porque el problema es en primera división. Cuando la velocidad del pase de un partido de inferiores es totalmente diferente a un partido de primera división. Yo recuerdo que en un reportaje Lautaro Martínez decía que lo que más le costó cuando llegó a Italia es la velocidad del pase y la recepción. Por lo tanto, es importante que los chicos entiendan que a veces hay que dar un pase fuerte, a veces hay que dar un pase suave, a veces hay que dar un cambio de frente con empeine. Entonces, todas esas cosas son muy necesarias. Acá hay muchos entrenadores de primera y seguramente me van a apoyar en lo que voy a decir. Todo esto tiene que estar resuelto en divisiones juveniles, porque ellos no tienen tiempo en primera. Tienen tiempo a lo mejor en algún doble turno de meter algún ejercicio, tienen tiempo a lo mejor de mejorar algo, pero si esto yo no lo enseño en divisiones juveniles es porque algo no estoy haciendo bien. La velocidad del pase, las recepciones, los controles orientados, los perfiles, especialmente los volantes. Muchas veces los volantes reciben de espalda, lo presionan, le quitan y terminan en el arco propio. La toma de decisiones. El otro día, mirando un partido así de Copa Libertadores, un delantero que es derecho, se acomodó, tenía la pelota para patear de zurda, se acomodó para la derecha y le taparon el remate. Entonces, ahí es donde yo tengo que trabajar la pierna inhábil. Muchas veces decimos, no, a partir de los 6 años la pierna inhábil. No, primero aprender a jugar al fútbol. Primero saber lo que es el deporte. Primero saber lo que es jugar. Saber que hay un arco rival, que tenés que hacer un gol. Y vos después, entonces, la pierna inhábil hay que trabajarla en divisiones juveniles a partir de los 12, 13, 14 años para que el chico empiece a ver que su pierna inhábil es parte del juego y es parte de su cuerpo. La visión periférica. Los perfiles para la continuidad del juego. Saber recibir dándole la espalda a una porción del campo. Todas esas situaciones, si nosotros no las desarrollamos en formación de juveniles, vamos a estar en una falta importante, porque después el problema se lo damos a los de primera, a los técnicos de primera, que no tienen tiempo de poder desarrollarlo. Por último, y para terminar con una conclusión muy concreta, los proyectos de juveniles, infantos juveniles, tienen que estar acompañados en forma dirigencial, porque en ese aspecto los proyectos son inversión, no es gasto. Porque si vos invertís, primero ¿qué haces? Invertís, formás. Una vez que formás, tenés al jugador jugando en primera. Una vez que lo tenés jugando en primera, disfrutalo primero. Vos lo podés disfrutar, 50 partidos en primera, y ahí sí después podés darle la posibilidad de que pegue el salto a cualquier equipo del mundo, que lo pueda potenciar y que le pueda dar la proyección que merece en su carrera. Pero yo tengo que tener dirigencia que me apoye y que no me pregunte cómo salió la jornada o cómo salió tal categoría. Me tiene que preguntar cuántos jugadores tenemos para proyectar en esa famosa línea de sucesión que todos nosotros tenemos en la cabeza, porque es el mapeo que tenemos, para decir, vendelo tranquilo, que el año que viene vamos a tener a este jugador jugando en primera división. Respetar los tiempos formativos con independencia de los resultados, un poco lo que venimos hablando y lo que venimos diciendo. Priorizar el crecimiento de los futbolistas en todos los aspectos. Creer en el trabajo de equipo, como dijo nuestro presidente Alejandro Domínguez. Es muy importante saber que cada una de las personas que trabajan en el cuerpo técnico son importantes. Nutricionistas, psicólogos, médicos, kinesiólogos, entrenadores de arquero, videoanalistas, todos hacen su trabajo para poder potenciar la estructura y por sobre todas las cosas el crecimiento de los chicos y de las chicas. Propiciar la capacitación de los entrenadores. Yo tengo que suspender un entrenamiento y tengo que estar acá, escuchando, aprendiendo, viendo. No a mí, a todos los que seguramente van a dejar un gran mensaje. Y por último, que esto para mí es sumamente trascendental, un entrenamiento
cualquier entrenamiento tiene que tener un objetivo. Si ese día yo decido que el entrenamiento sea remates al arco, que el chico aprenda lo que es un remate al arco. Pero no puedo perder el tiempo, porque el tiempo que se pierde es un tiempo que después no lo podés ganar. Se enseña mal y ejecuta mal toda su carrera. Se enseña bien y ejecuta muy bien toda su carrera. Por lo tanto, tenemos que estar muy preparados para poder formar, para poder corregir, acordarse muy bien que equivocarse es parte de la formación. Lo que tenemos que tener es la capacidad para poder saber corregir y para poder orientar para que ese jugador pueda progresar y pueda crecer y pueda ser futbolista, que al fin y al cabo es lo que todos queremos. Muchas gracias.